de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 13 de abril del 2021. El tema que vamos a estar tocando hoy es el Grupo por Reforma Electorales, un análisis a la ley de reforma de adición a la ley número 331, que es la ley electoral. El día de ayer se presentó la reforma a la ley número 31, que es la ley electoral. Por su lado, el Grupo Pro Reforma Electorales creó un listado de reformas que deberían de realizarse para unas elecciones justas, limpias y transparentes. Al recibir el documento elaborado por el gobierno, se puede apreciar que mucha o casi ninguna de las propuestas presentadas por los grupos opositores organizados, con recomendaciones de organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea, no han sido tomadas en cuenta. ¿Pero qué significa esto? ¿Cuál es la situación en la que nos encontraríamos como ciudadanía? Y para poder hablar de este tema hemos invitado a dos panelistas. Tenemos a Yader Loza, él es graduado en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Americana, tiene un posgrado en Formulación y Evaluación de Administración de Proyectos por la Universidad Nacional de Ingeniería y una licenciatura en Derecho en la Universidad Centroamericana. Cuenta con más de 20 años trabajando desde la sociedad civil en temas de gobernabilidad, democracia, transparencia, incidencia y participación ciudadana. El doctor Gabriel Álvarez no nos va a poder acompañar el día de hoy y manda sus disculpas ya que tuvo un contratiempo de último momento. Pero vamos a dar inicio, ¿verdad?, con las preguntas, Yader, que nos han llegado de los distintos medios, amistades, en las distintas redes de Contexto. Retomando esta propuesta de las reformas consensuadas por la oposición, se toman en esta nueva reforma a la ley 331 las recomendaciones de la OEA, la Comisión Europea y la del Grupo Pro Reforma y grupos organizados de Nicaragua. Bueno, gracias María Ángeles por la oportunidad que me das de estar nuevamente en tu programa. Quiero decirte de que en este momento nosotros en realidad estamos estudiando a fondo estas propuestas, así que quizás lo que yo te pueda expresar en este momento es una especie de análisis preliminar, o sea, después de una primera revisión. Sin embargo, decirte de que pues nosotros el día de ayer habíamos anunciado que para hoy íbamos a realizar una conferencia de prensa para presentar precisamente una actualización de las reformas electorales que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de viabilidad, el GEPRE considera que deben ejecutarse. Y estábamos casi listos para hacer esa actividad cuando tuvimos conocimiento de el surgimiento de esta iniciativa que fue presentada por la bancada oficialista el día de ayer. Lógicamente, en ese escenario nosotros consideramos de que no era muy prudente ir a hacer una presentación justamente de propuestas de reformas electorales cuando teníamos ya una iniciativa de reforma a la ley electoral del gobierno sin tener el conocimiento de qué se trataba y así nosotros poder establecer una valoración de qué puntos de nuestra propuesta, qué puntos de los aspectos que menciona la Organización de Estados Americanos, qué puntos de los que están dentro del consenso a la ley electoral que se consiguió el año pasado, que se firmó por un sector mayoritario e importante de la oposición, o sea, estaban incluidas en esta iniciativa de reforma. Entonces, hemos hecho y nos hemos dedicado a revisar y hacer un análisis minucioso de este tema. Y lo que hoy, como te decía, puedo presentarte son algunas primeras impresiones que esperamos más adelante tener ya un posicionamiento oficial del Grupo Pro Reforma. De entrada, decirte y respondiendo a tu pregunta, María Ángeles, de que básicamente ninguno de los puntos que están contenidos
en la iniciativa que ha presentado la bancada oficialista están reflejados, o sea, se reflejan en esa iniciativa de ley. Ninguno de los que conforman el consenso electoral que se firmó el año pasado, tampoco de los temas que nosotros íbamos a presentar como parte de la actualización de la ley electoral, de las reformas que nosotros como GEPRE estábamos proponiendo. Entonces, yo creo que esta iniciativa de ley podemos valorarla desde dos puntos de vista. O sea, desde un punto de vista técnico, es decir, qué elementos contiene la reforma, qué aspectos en materia electoral son nuevos, o sea, que incluso podríamos hablar de elementos que podrían ser considerados para muchos positivos, otros elementos que podrían decir que eso es negativo. Desde esa perspectiva, creo yo que, por ejemplo, hay algunos aspectos que vos podrías decir que sí, en un contexto de democracia, en un contexto donde se cuenta con un sistema electoral confiable, que la ciudadanía está anuente a participar porque sabe que a la hora de ir a ejercer su voto va a ser contado como se debe. En ese contexto, algunas de estas modificaciones que se están proponiendo podríamos decir que, o sea, no son del todo malos. Por ejemplo, el que se nombre a los miembros de los consejos electorales departamentales, o sea, que se nombran a propuestas de ternas que presentan los partidos políticos, que estos se nombren posteriormente a la conformación de las alianzas partidarias, creemos nosotros que es algo positivo. ¿Por qué? Porque esto es a propuesta, estos miembros se nombran a propuestas de los partidos políticos. ¿Qué sucede? Que actualmente, bueno, primero se nombran los miembros de los consejos electorales departamentales o regionales y después viene la alianza. Entonces, esta alianza o los partidos que integran la alianza no tienen la posibilidad de participar en la presentación de esas ternas. Entonces, el que ahora se proponga que se va a hacer posterior a la alianza, entonces el partido que encabeza la alianza, así como los demás partidos que integran la alianza, van a tener, o sea, la posibilidad dentro de esa alianza de proponer a estos candidatos a esas ternas. Que bueno, ese es otro tema, pues, que tampoco fue considerado, que nosotros estábamos hablando de despartidarizar esta estructura. Se mantiene la partidarización, el bipartidismo se mantiene. Pero, como te decía, podríamos decir como elemento positivo de esta reforma, eso también. Podríamos mencionar el hecho de que se está proponiendo que los partidos políticos puedan presentar las listas de candidatos a fiscales, incluso estas ternas de las que estamos hablando, para conformar los consejos electorales departamentales, regionales, a través de aplicaciones virtuales, informáticas, perdón. Entonces, pues creo que esto es una medida positiva en el sentido de que le permitirá a los partidos ya no ir al Consejo Supremo Electoral, departamental, regional o municipal, pues con el mamotreto de papeles a inscribir a sus candidatos a fiscales, sino que lo va a hacer ya en línea. O sea, podríamos pensar cuando habla de aplicaciones informáticas que eso va a ser en línea y eso lógicamente va a facilitar el trabajo para la inscripción de fiscales y las ternas de los consejos electorales departamentales. También podríamos decir que una figura que ha sido muy controversial, como ha sido el coordinador de centro, eso había sido nombrado de manera arbitraria por el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, ahora se le da una especie de legalidad y ya no va a ser una figura, digamos, puesta de manera arbitraria, sino que va a estar establecida por ley. O sea, ya me parece a mí pues que eso es algo que de ser una figura arbitraria a pasar a ser a tener legalidad, pues yo creo que algo que se puede valorar como positivo. Sin embargo, o sea, la mayoría de estas
de esta reforma no son positivas, o sea, son negativas. De entrada te puedo mencionar, por ejemplo, el hecho de que se degrade el término de observación electoral a el término de acompañamiento electoral, que es el término que se ha venido utilizando en las últimas elecciones. Prácticamente desde el 2012 ya se comienza a hablar de acompañamiento y el término observación electoral no se ha utilizado. Entonces, estas son algunas consideraciones que podría mencionarte desde el punto de vista técnico. O sea, que como te decía, podemos hacer una valoración de esta propuesta desde dos perspectivas. Ahora, desde el punto de vista político, definitivamente la situación es otra. Y ahí yo te podría decir, María Ángeles, esto puede ser cualquier cosa menos una propuesta de reforma a la ley electoral para garantizar un proceso de elecciones libres y justas donde el ciudadano tenga la certeza y la garantía de que su voto se va a respetar, de que va a ir a votar y su voto lo van a contar. Entonces, sí, dale, disculpa, seguí. Definitivamente, desde esa perspectiva, te digo, esto no responde a ninguno de los elementos, de los puntos de reforma que hemos venido proponiendo desde el Grupo Pro Reforma, no responde a los puntos que ha planteado la OEA, al consenso electoral que se firmó dentro de la oposición nicaragüense. A nada de eso responde. Lo que nosotros podemos ver es un proyecto que ha hecho prácticamente una actualización, o sea, una iniciativa que viene a actualizar la ley electoral para adecuarla a las leyes represivas, adecuarla a la ley de agente extranjero, a la ley de esta defensa de la soberanía y la paz, algo así. Y también que viene a poner limitantes, es decir, esto básicamente es como una contrarreforma que en vez de generar apertura, flexibilizar el sistema. ¿Para qué? Para que tengamos mayor confianza en este sistema. Lo que viene es prácticamente a poner límite a los candidatos, a los partidos que no pueden el financiamiento, pues que no pueden optar a un financiamiento de parte de nicaragüenses que estén que estén fuera del país, o sea, que ya sean nicaragüenses que están en el extranjero, no pueden. Entonces, más bien viene a poner obstáculos y trabas que limitan el proceso de participación incluso de los candidatos, o sea, a la presidencia. Entonces, esto puede ser, como te decía, cualquier llamado de cualquier manera, menos ya una reforma que viene a garantizar el respeto a la voluntad popular. Podríamos decir entonces que esta reforma a la ley 331 fue más que nada, hicieron cambio estético a la forma, no al fondo, o sea, no se hicieron modificaciones de manera positiva. Y dentro de ella vemos algunas inquietudes e interrogantes importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la propuesta que mantiene que los partidos contendientes pierden su personería jurídica si no llegan al 4%, pero también significa que no se reconoce, o sea, esto significa que no reconocerán los gastos, porque hay una parte donde se dice que aunque tengas el 1% sí te van a reconocer. Entonces, es como complicado entender cómo el partido que no llega al 4% pierde su personería jurídica, pero al mismo tiempo ahora sí te van a incentivar económicamente para que te inscribas, porque están hablando también de inscripciones de nuevas casillas. Entonces, la pregunta va ahí, ¿nos dejarán a la oposición inscribir una casilla? Yo creo que no, definitivamente no. Es decir, uno revisa las propuestas que están planteadas ahí, todas las modificaciones, o sea, que se plantean hacer a la ley electoral, y no, definitivamente no están pensando, como te decía, no hay una propuesta de reforma a la ley electoral que venga a a mejorar esas condiciones que los partidos políticos necesitan para tener estar o participar en un proceso justo y competitivo, para nada. Ahora, lógicamente, con esto que mencionabas de el 4% y que a los partidos políticos, pues, que se les va
a reconocer los gastos de la campaña, aun cuando no hayan obtenido el 4%, lógicamente que aquí lo que hay es una intención de promover el surgimiento de una serie de partidos que al final de la jornada, pues lo que se pretende es dividir el voto. Es decir, que haya una serie de disque opciones políticas para que la gente pueda escoger. Lógicamente, esto va a motivar el surgimiento de nuevos partidos colaboracionistas, nuevos partidos que van a estar funcionando a favor del partido de gobierno. Entonces, eso es lo que uno percibe con esta medida. Es decir, porque por otro lado, el tema de que si no obtiene el 4% de los votos, o sea, pierde la personería jurídica, eso siempre ha estado. Me parece que es una reafirmación de eso, de ese punto, pues, de que el partido que no alcanza un 4% de votos en las elecciones en las que participa, lógicamente es un partido que no tiene respaldo popular y no tiene sentido pues que un partido que no tiene apoyo exista. En ese sentido yo creo que sí es válido de que se tome ese tipo de medidas, pues de que tenés que tener un porcentaje al menos del 4% para que pueda ser considerado como que para que siga existiendo como partido. Claro. Y otro asunto alarmante que se lee es que todo lo establecido en las leyes represivas se incorpora, además que se fortalece el Estado policial, incluso por encima del poder electoral. O sea, ¿cuál sería el análisis sobre esto? Pero sobre todo, ¿cuál crees que sería la reacción de la comunidad internacional? María Ángeles, como te decía y hemos estado hablando en este rato, la propuesta de reforma está alejada completamente de las expectativas que tenía la comunidad internacional, principalmente la Organización de Estados Americanos, que en la resolución de octubre del año pasado, pues estableció una serie de puntos que desde la perspectiva pues, de la organización hemisférica deben de cumplirse, o sea, deben de satisfacerse esos elementos para poder decir de que hay condiciones para ir a un proceso electoral. Ahora, actualmente sabemos que hay un proceso en donde se ha hecho una convocatoria para la elección de magistrados. Cualquiera diría, bueno, el gobierno está cumpliendo porque el Grupo Pro Reforma, la OEA ha estado hablando de modernizar el poder electoral a través de el cambio de nuevos magistrados, elección de nuevos magistrados. Pero, por favor, hay que esperar, o sea, y ver qué sale de esto. O sea, si uno ve que realmente lo que están haciendo es cambiando los nombres nada más, pero los que están quedando como magistrados no son personas que gozan de independencia, que gozan de imparcialidad en sus actuaciones, y más bien son personas que son afines a un partido político, afines al partido de gobierno, y obedecen a lo que les dice el presidente de la República. Lógicamente no estamos hablando de que se están cumpliendo con esa reforma. O sea, se están haciendo unas modificaciones, pero no podemos hablar de que se está cumpliendo el objetivo de cambiar a los magistrados para garantizar que se recupere la confianza en el sistema electoral. Entonces, esa es una de los puntos que si bien es cierto, como te decía, se está ahorita en proceso, habrá que ver qué es lo que sale de ahí. Y nosotros esperaríamos pues que al menos se tome en cuenta lo que opina la sociedad civil, que ese es otro punto a propósito, María Ángeles, que dentro de la propuesta hay una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que los magistrados del Consejo Supremo Electoral deben de ser electos de listas propuestas por el presidente de la República y los diputados de la Asamblea Nacional en consulta con las organizaciones civiles pertinentes. En ese escenario, por ejemplo, todas las organizaciones de observación electoral que hay en el país, o sea, o que están vinculados a este tema, deberían de ser objeto al menos de consulta entre este proceso. ¿Y qué es lo que estamos viendo en la propuesta de reforma a la ley electoral? Que se está eliminando
en el artículo 6, en la reforma del artículo 6, ahí uno puede ver que se está eliminando esa coletilla que decía en consulta con las organizaciones civiles pertinentes. Y eso es un retroceso total, es un grave retroceso. O sea, de fomentar la participación de la sociedad civil en esto, estamos cayendo en una, o sea, estamos yendo hacia atrás, o sea, cerrando los espacios, como que no interesa que la sociedad civil opine. O sea, aquí solo los partidos políticos son los que decidimos y el presidente decidimos. O sea, como que si no existen otro candidato. Aquí en Nicaragua hay una serie de candidatos, hay personas que tienen esas cualidades que se requieren, cumplen esos requisitos de probidad, idoneidad, que son de reconocida trayectoria, que pueden ocupar un cargo de magistrado. Entonces, se debe de consultar a las organizaciones civiles y dar la oportunidad de que presenten esos candidatos y considerar esos candidatos. Pero estamos viendo todo lo contrario. Es decir, aquí no hay voluntad, o sea, no vemos una voluntad política del gobierno de generar confianza, de llevar un proceso electoral en donde haya transparencia, en absoluto. Entonces, esta situación, como usted decía, es grave, pues es un retroceso grave y además que es inconstitucional, pues esto no podría aprobarse ni lo podrían aprobar en la Asamblea Nacional porque se tendría que reformar la Constitución y para esto ya no se puede, porque la Constitución se reforma en 2 legislaturas y si estamos hablando de las elecciones de noviembre del 2021, eso ya no es posible. Otra de los puntos que fueron suprimidos es el inciso 11, que es algo que mencionaste al inicio, que es referente a las juntas receptoras de votos, que tienen la obligación de la presencia de los observadores electorales. Y esto ahora están suprimidos. O sea, ¿qué significa esto? María Ángeles, es el término que se está usando, era observación electoral. Y lo cambian por el término de acompañantes. Mira, esas son 2 términos distintos. El observador electoral es un concepto más amplio. Por ejemplo, te puedo mencionar, el observador tiene la potestad incluso de una organización de observación electoral de hacer conteo rápido. Puede también reunirse con los partidos políticos, movimientos políticos, sociales, etcétera, vinculados al tema electoral, sin pedir permiso a la autoridad electoral. Claro. Puede emitir informes. El caso de los acompañantes es totalmente limitado. Es prácticamente como quien dice, mira, vos vas a acompañar a tu abuelita a una consulta al hospital, la acompañás y solo la vas empujando o le vas sosteniendo el brazo, si usa silla de ruedas, pues le vas empujando la silla de ruedas. O sea, más nada, tu participación no es más que acompañarla, pues, pero ella es la que habla a la consulta, el doctor la hace con ella. O sea, entonces es un término más limitado, no pueden emitir un juicio, un informe sin la autorización de la autoridad electoral, no pueden hacer conteo rápido. Ahora, pero ok, veámoslo de esta manera, aceptemos pues el término, que es un cambio de término, o sea, y que es un poco más limitado, pero bueno, o sea, yo esperaría que como acompañante vengan organizaciones que realmente tienen prestigio y trayectoria en el tema de la observación. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que ya estuvo en calidad de acompañante en las elecciones del 2017, en las elecciones municipales del 2017. Pero también queremos que, bueno, que vengan como acompañante la Unión Europea, claro, el Centro Carter, que se invite como acompañante a una delegación de las Naciones Unidas y todas las organizaciones que han hecho observación nacional en Nicaragua igualmente, que sean acreditadas. Entonces, desde ese punto de vista, ok, pues aceptemos que es un retroceso también. Es lo que te decía, o sea, aquí esto puede ser llamado de cualquier manera, menos una reforma para garantizar elecciones libres y competitivas. No es ese el objetivo que se está logrando, más bien aquí hay un retroceso y lo que yo veo básicamente es que se ha estado como que se viene legalizando una estructura de cometer fraudes. Por ejemplo, mira, yo te decía y te lo mencionaba como algo positivo, el que se haya legalizado los coordinadores, pero eso también
todo el mundo sabe cuál es la función que ejercen los coordinadores dentro de los centros de votación. Ahí están como vigilando, son como los que están dirigiendo y son los que arman todo el alboroto y controlan el relajito que se arma para sacar a los fiscales opositores de la Junta Receptora de Voto al momento del escrutinio. Son aquellos que si vos vas a ejercer tu derecho al voto y te quedas viendo como todo ciudadano, pues que tiene derecho de observar cómo está transcurriendo el proceso electoral, si vos te quedas en el centro de votación viendo, te sacan, no te permiten estar. Entonces, esas son figuras que en determinado momento han contribuido a estas prácticas irregulares que al final pues, validan procesos fraudulentos. El mismo término de acompañamiento, pues que solamente se invita a los que son afines al partido de gobierno, al gobierno. Entonces, por eso, pero no se invitan a otros que realmente sí son imparciales, sí son independientes. Entonces, todo esto, en vez de abonar a la transparencia, más bien viene a degradar el tema de la transparencia en el proceso electoral. Yader, y mira, y podrías nombrarnos cuáles son las reformas más significantes que podrían afectar el proceso electoral del 2021 y sobre todo a los grupos opositores organizados. Que el cambio de magistrados que se va a hacer, que sea realmente verdadero y que se escojan como magistrados del Consejo Supremo Electoral personas con los criterios que ya te he mencionado, criterios que sean de probidad, idoneidad, independencia, imparcialidad y que estén dispuestos a garantizar a la población que su voto se va a contar, que estén dispuestos a garantizar a los partidos políticos que van a poder poner su fiscal, que les va a permitir fiscalizar en todas las áreas que sean necesarias en la Junta Receptora de Votos, en los consejos electorales municipales, que les permita acompañar el envío o el traslado del paquete electoral del centro de votación al Consejo Electoral Municipal. O sea, que sean un magistrado que garantice ese derecho, que venga dispuesto a crear un solo padrón y que en ese padrón estén todos los nicaragüenses habilitados para ejercer su derecho al voto. O sea, que aquí sea un magistrado que esté comprometido con la transparencia y que se publique en la página web en la medida que van saliendo los resultados de las votaciones, que en tiempo real se vayan publicando los resultados junta receptora de votos por junta receptora de votos, de tal manera que el ciudadano pueda ver cómo se van comportando los resultados de las elecciones. Entonces, ese tipo de magistrado es el que nosotros necesitamos para que la población, la ciudadanía, se anime a ejercer su derecho al voto con la certeza de que se le va a respetar la voluntad del pueblo. Entonces, además de eso, es necesario también de que el tema de los recursos, o sea, se establezca más claro. Hemos visto aquí que quizás en la propuesta se agrupan los recursos, pero bueno, habrá que ver en la normativa cuando esto se vaya a regular de qué manera van a salir. Lo ideal es que los recursos sean lo más claro posible y además, o sea, es importantísimo que el calendario electoral, al menos con 6 meses de anticipación, se publique y todas las normativas, María Ángeles, que van a regular el proceso electoral se publiquen con anticipación y evitar la discrecionalidad también del Consejo Supremo Electoral para cambiar las cosas de un momento a otro, o sea, las reglas del juego. Eso no se debe de dar. O sea, las reglas del juego se establecen y son con esas reglas que se deben determinar, no cambiarlas de la noche a la mañana por conveniencia. Que a los fiscales, por ejemplo, la ley dice que por lo menos 10 días antes se le deben entregar los credenciales. Que vemos en la práctica, a veces al fiscal nacional o al fiscal del departamento, o sea, se lo están entregando a las 6 de la tarde. ¿Y en qué momento ese fiscal se va a multiplicar para ir a las diferentes juntas receptoras de votos, por ejemplo, de su circunscripción, para entregar esos credenciales?
Entonces necesitamos garantías de fiscalización y esas son elementos mínimos, pues como te decía, el cambio de magistrado, la depuración del padrón electoral, las garantías de la fiscalización, la publicación en tiempo real de los votos, de los resultados de las votaciones. El tema también de la observación, que lo han degradado ahora a acompañamiento, entre otros temas pues que son fundamentales para poder tener un proceso electoral transparente, libre y justo. Gracias, Yader. Y para continuar, tenemos también otra pregunta que nos llegó y es, ¿en qué situación nos encontraríamos como ciudadanía si es esta la reforma que es aprobada? Estaríamos en una situación bastante desventajosa, María Ángeles, y sobre todo para aquellos ciudadanos que no, que no comulgan con el partido de gobierno. ¿Por qué? Porque sabemos todas las ventajas que ellos tienen, o sea, cómo manejan el proceso de cedulación de forma parcializada, entregando cédula a su gente, incluso llevándosela a sus casas. Y todos ellos están, yo te aseguro que están en el padrón electoral, incluso muchos muertos están allí y van a votar por el partido de gobierno. Entonces, el ciudadano nicaragüense, o sea, realmente va a estar en desventaja, es probable que le apliquen el ratón loco, es probable que le pongan trabas para la entrega de la cédula. Quizás aquí es importante tomar en cuenta, María Ángeles, que el ciudadano también que no tiene en este momento cédula, hasta la ley establece que 90 días antes, hasta 90 días antes de las elecciones, se puede solicitar cédula. Si la tenés vencida, pues para irla a renovar. Entonces, es importante también que, es cierto, vamos a estar en unas condiciones no muy favorables, pero también nosotros podemos poner de nuestra parte para disminuir, o sea, hacer menos que estos procesos pues no sean tan complicados para nosotros y poder ejercer nuestro voto el 7 de noviembre. O sea, si tu cédula está, pues creo que es el momento de preocupar por renovarla y si no tenemos, por ir a solicitarla. Y de esa manera, pues yo creo que vamos a disminuir, digamos, todas estas condiciones adversas que tenemos. Muchas gracias, Yader. Y ya para finalizar, me gustaría que nos dieran, ¿verdad?, a la ciudadanía sus recomendaciones como Grupo Pro Reforma. ¿Aló? ¿Me escuchaste, Yader? Sí, no, se cortó un poquito. Si me podrías repetir. Claro que sí. No, y ya para ir finalizando, nos gustaría pues que nos dieran, ya nos diste algunas recomendaciones como la de la cedulación, pero ¿qué otras recomendaciones como Grupo Pro Reforma y como Yader Lozas nos darías a la ciudadanía? Bueno, mira, en principio, como decía, el tema de la cédula en este momento es importante. Otra recomendación, pues, que yo daría como Yader Loza es seguir presionando porque justamente ahorita es una iniciativa que se ha presentado ante la Asamblea Nacional. O sea, viene un periodo espero, pues, un periodo de consulta, quizás de negociación, es probable con los partidos que tienen representación, que no es lo ideal. O sea, lo ideal es que estas reformas sean negociadas con la participación de la mayor cantidad de actores sociales y políticos del país. Es decir, aquí no se puede permitir que esto quede únicamente en el Parlamento, que la discusión llegue al Parlamento. Es cierto, es ahí donde se aprueban, pero el proceso de negociación debe de ser incluyente. Entonces, mi recomendación es que como ciudadanos sigamos insistiendo para que las reformas que hemos venido demandando desde el grupo promotor sean tomadas en cuenta y se cumplan, que exijamos y nos involucremos
en este proceso de elección de candidatos para demandar de magistrados, demandar que los magistrados sean personas, como te decía, comprometidas con el respeto de la voluntad popular. Y eso es lo que yo le podría recomendar, que no nos desanimemos, no desfallezcamos y sigamos en la lucha para lograr que tengamos un proceso electoral libre y justo. Muchas gracias, Yader Loza, integrante del Grupo Pro Reformas Electorales, por estar con nosotros. Gracias por compartir tu análisis y el análisis. Estaremos esperando el análisis del Grupo Pro Reforma y una resolución final que vayan a tener como equipo, ¿verdad? Claro. Y agradecemos también a todas las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.